Muy buenas frikis, bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión os quiero enseñar el Z333 de la marca Logitech, sí, el más famoso, el mejor sistema de sonido que tenemos desde 2014. Es un sistema 2.1, es decir, dos altavocitos y el subwoofer, y cada altavoz tiene 40 vatios de potencia, por lo tanto estamos disfrutando de 80 vatios en total. Bueno, vamos allá, vamos a abrir la caja, vamos a ver qué contiene este producto, que es el número 1 en ventas de Logitech y quizá el número 1 durante mucho tiempo para este tipo de aparatos. Así que en la solapa de la caja encontramos unas pequeñas indicaciones de cómo conectar los cables de altavoz al subwoofer, incluso de cómo conectar estos altavoces a cualquiera de nuestros dispositivos, ya sea el ordenador, la consola de juegos o la televisión. Vamos a ver, dentro de la caja os he de decir que viene todo muy bien empaquetado, viene todo en unos cartones de alta calidad, muy bien protegido y con unas bolsitas de plástico de estas para que no se roce o no se golpee en el transporte. La verdad es que me ha dado sensación de que hemos comprado un producto premium, pero a un precio muy económico. Se debe recordar que este sistema de altavoces viene a costar alrededor de unos 60 euros. Depende de dónde lo compremos y depende del año en el que lo compremos, la verdad. Bueno, vamos a ver los altavocitos, los protagonistas. Estos pequeños son dos, la pareja, y viene bueno, con unas líneas muy básicas, unas líneas rectas, con lo que es el altavoz redondeado, como los sistemas clásicos de toda la vida, sin florituras, sin colores extravagantes, pero la verdad que es muy funcional. Además, este equipo tiene una rueda de un dial que podemos permitir subir y bajar el volumen, ¿vale? Y se va a hacer muy cómodo, la verdad que nos ayuda a ponerlo en la mesa. Como veis, ¡buah!, se nota un aparato de mucha calidad y es increíble el precio que ha costado. Bueno, os invito a suscribiros al canal, como siempre, darle a la campanita y vamos a ver un poquito más de estos cacharritos. Como os decía, la ruedecita esta del volumen es muy práctica, la verdad que tiene mucha calidad, el deslizamiento es muy suave y tiene el botón de encendido y apagado aquí a mano para que podamos encenderlo o apagarlo cuando queramos. Cuando está encendido se iluminará un LED. Como veis aquí, el LED verde indicará que el sistema de sonido lo tenemos en funcionamiento. También si quisiéramos conectar unos auriculares en un momento dado, pues bueno, aquí hace la prolongación. Todas las piezas vienen por debajo con un protector de antideslizamiento para que lo tengamos mucho mejor en la mesa y que no vaya el cacharro de un lado a otro o que se nos vuelque. Los altavoces también en la parte inferior vienen protegiditos con unas patitas antideslizantes para esto mismo, para evitar trastornos en las mesas. Bueno. Por la parte trasera simplemente está el cable y el RCA de conexión, uno negro, uno azul, para diferenciar el que es el lado izquierdo del derecho. Y en el subwoofer está todo el sistema de conexión, aparte de un pequeño selector para poner el sistema de subwoofer al máximo o al mínimo. Aquí conectaríamos el lado izquierdo, que es el cablecito azul, y el lado derecho, que es el cable negro. Ya tendríamos el sistema conectado, solo faltaría ponerlo a la luz y a funcionar. La conexión principal del sistema de sonido es un mini jack de 3,5, quizá es la más popular en estos momentos, que permitiría conectarlo a un móvil, como hemos hecho, y escucharlo por los altavoces, o incluso directamente al ordenador. Yo lo tengo así en casa, lo tengo conectado al ordenador, los dos altavoces y la ruedecita en el escritorio para poder subir y bajar el volumen mientras estoy viendo una película o escuchando música. La verdad que bueno, es quizá de las mejores compras en cuanto a sonido que he hecho en los últimos años. Y nada, chicos, sería cuestión de ver las características. Para mí los pros que tiene este producto es el sonido claro y limpio, bajos potentes, excelente calidad de construcción, sin distorsión a alto volumen, alta calidad relación-precio, y lo que no me gusta son los agudos, no son particularmente claros, cables no muy largos y hubiera sido mejor que fueran inalámbricos. Así que esto es todo, suscríbete y nos vemos.